Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, estudiantes, profesionales y público en general. El día de hoy para nosotros es muy grato tener esta conferencia. Es la conferencia 260 del ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, organizada por el grupo de investigación Sciences. Para nosotros es grato tener al profesor Gainer Villarreal Castro el día de hoy como ponente, con un tema muy interesante que tiene que ver con la interacción sísmica, suelo, estructura en edificaciones con platea de cimentación, que es un tema muy relevante en la práctica de ingeniería estructural. Bueno, el currículum del doctor Gainer Villarreal Castro es realmente muy impresionante. Es docente de muchas universidades en Perú, en Bolivia y en muchos otros países. Y claro, algo que para mí, y yo creo que para muchos de los que vamos a estar el día de hoy acá, es grato, es tener un conferencista del cual hemos nutrido nuestra carrera con sus libros. En realidad, recuerdo que con mucho gusto cuando estaba en pregrado, tomaba los libros que tenía el doctor Geithner en su blog y eso facilitó mucho que yo aprobara análisis estructural y otras asignaturas que en realidad fueron muy fáciles con ese conocimiento de hacerlo. Así que para nosotros es grato compartir este espacio y aprender un poco más del día de hoy acá. Antes de darle paso a la conferencia, voy a escuchar palabras por parte del doctor Roberto Aguilar. Buenas noches, muy contento, muy Doctor, complacido, muy orgulloso de que el doctor Jenner Villarreal sea nuestro conferencista. Él es autoridad a nivel latinoamericano y en Perú sí, indudablemente es uno de los más destacados de Perú. Tuve la suerte de compartir con él la semana pasada en la ciudad de Ayacucho, en el 11º Seminario Internacional eh, que organizó la Universidad San Cristóbal. Eh, estuve en su conferencia y como siempre, muy interesante. Realmente tiene mucho que enseñarnos el doctor Henry Villarreal. Doctor, le agradezco muchísimo por haber aceptado dictar esta conferencia y tiene usted la palabra. Muchas gracias, apreciado y gran amigo, doctor Roberto Aguiar Falconi. De igual manera, doctor Brian Cagua, de verdad es un honor tenerlos como amigos y dentro de un círculo llamado familia. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, agradezco también a todos los que están en estos momentos presentes en sala por el interés de la presente conferencia denominada Interacción sísmica sobre estructura en edificaciones con platea de cimentación. Es una de las líneas de investigación dentro de la ingeniería estructural y sismo resistente el tema de la interacción suelo-estructura. Como es conocido, para realizar una investigación, todo se parte a través de un estado del arte, que no es más que el resumen, podríamos decir, de todas las investigaciones dentro de un contexto mundial acerca de un tema trascendental como es el caso de la interacción suelo-estructura. Si nosotros miramos hacia el mundo, nos daremos cuenta pues que hay países que ya incorporaron este tema de la interacción suelo-estructura dentro del diseño sísmico de edificación. Entonces, hablar del estado del arte también estaríamos hablando de ciertos códigos a nivel internacional. Si vamos a aplicarlo, sería una investigación tecnológica, por lo tanto, elaboraremos una metodología. Podemos también realizar ensayos con mucha satisfacción. He visto que en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, en Perú, los jóvenes se han unido y han formado un equipo tan sólido que quieren investigar acerca de interacción suelo-estructura y han comprado equipos modernos. Entonces también es otro campo dentro de la interacción suelo-estructura, la parte experimental. Y las fórmulas de cálculo, pues se pueden elaborar también modelos
dinámicos de interacción suelo-estructura, lógicamente que tienen que ser corroborados con la parte experimental y la parte del modelo físico. Para luego aplicarlo, la interacción suelo-estructura no solamente se va a aplicar a edificaciones, se aplica a puentes, a todo tipo de infraestructura, porque todo está apoyado sobre el terreno, incluido las redes de agua potable y alcantarillado. Para culminar con ciertas conclusiones, dentro de las cuales una de ellas tiene que ser numéricas, porcentuales, las recomendaciones que serán textuales y las líneas futuras de investigación, porque lo que hemos realizado como aporte, pues es algo pequeño para el universo de la interacción sobre. Significa que el día de hoy lo que vamos a hablar de interacción sobre estructura, probablemente de aquí a unos años, no es que digo que sea obsoleto, pero sí será como un punto de apoyo para posibles investigaciones. Entonces hablaremos un poco acerca del estado del arte. Sabemos perfectamente, pues, que los códigos de diseño sismo resistente a nivel mundial lo que hacen es preservar la vida humana a través de un posible colapso que no ocurre. Entonces, para proteger dicha vida humana, estaríamos hablando de proteger a las estructuras. También es conocido, pues, que en muchos códigos de diseño sismo resistente a nivel mundial se han incorporado ya estos sistemas de protección sísmica, especialmente para estructuras de gran importancia, como son los hospitales, los aeropuertos, clínicas, en fin, que tienen que ver con una cantidad alta de personas que van a estar. Pero no solamente serán los sistemas de protección sísmica, también está el análisis no lineal, y dentro de ellos también está la parte de la interacción sobre estructura, que tiene que ver la parte lineal y no lineal. Entonces, este mensaje del profesor Klitschko tiene que ver con la filosofía del diseño sismo resistente en los códigos de diseño. Nos decía el profesor Mark Klitschko que las personas no los mata el sismo, sino los edificios que colapsan. Lo que trataba de explicar el profesor Klitschko es que no puede ocurrir este tipo de desastres, colapso estructural. En Kobe, año 1995, Japón, un país líder, se podría decir, uno de los líderes a nivel mundial dentro del diseño sismo resistente. Preservar la vida, evitando el colapso. La norma peruana de diseño sismo resistente, todavía vigente porque ya hay una propuesta de mejora de la norma de diseño sismo resistente de mi país, dentro de su filosofía del diseño sismo resistente, ya nos habla de la importancia de evitar la pérdida de vidas humanas a través del colapso. Los servicios básicos deben de continuar y hay que minimizar los daños a la propiedad. Entonces, la interacción suelo-estructura también nos va a dar esa opción de poder minimizar. Dentro de los principios, el código de diseño sismo resistente acepta el daño como parte del diseño convencional o clásico. Nos dice que si el sismo es severo, los daños esperados serán importantes. Si el sismo es moderado, los daños serán reparables. Pero en este inciso C, una atención importante es que nos habla de las edificaciones esenciales. Estamos hablando de los hospitales. Claramente nos indica que por más que el sismo sea severo, el edificio debe de quedar operativo, funcionando correctamente. Entonces acá se abrían dos caminos, uno la parte no lineal y el otro el uso de los sistemas de protección sísmica. Mi país se ha ido por el tema del uso de los aisladores en la base para los hospitales y también para algunas infraestructuras importantes, como lo comentaba
el doctor Roberto Aguiar en la previa acerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, que tiene el tema del aislamiento sísmico como tal. Sin embargo, si seguimos revisando el código de diseño sismo resistente, nos daremos cuenta que acerca de la interacción suelo-estructura solamente aparece esta frase, la única frase que nos dice que podríamos considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. El término si fuera pertinente implica que deja bajo responsabilidad del ingeniero estructural de usarlo o no. No nos da otro camino más. Sin embargo, si miramos códigos vecinos, el caso de Bolivia, que junto con el doctor Roberto Aguiar hemos tenido el honor de participar en muchos programas de maestría y que gracias a esos cursos que se impartieron, se generó una, podríamos decir, generación importante de ingenieros estructurales capacitados y dentro de ellos, pues, han hecho muchos aportes a la norma boliviana de diseño sísmico, que también ha dado muchas sugerencias el doctor Roberto Aguiar. En el caso de la interacción suelo-estructura, ellos han incorporado un capítulo especial de interacción suelo-estructura. Entonces han dado un paso hacia adelante. Si hablamos de la interacción suelo-estructura, estaríamos hablando de todo esto. El trabajo conjunto, suelo, cimentación y superestructura. Como es conocido en todos los códigos de diseño sismo resistente, dentro de los análisis estático y dinámico, el suelo viene a ser un factor que participa dentro del cálculo como tal. Pues en la interacción suelo-estructura, ya el suelo no solo es ese factor, sino es un elemento que está participando y que está disipando también energía. Entonces, el concepto del empotramiento perfecto ya se ha demostrado en muchos eventos internacionales, se ha discutido que no es real. Lo real sería considerar también el tema de la interacción suelo. Pero si lo miramos desde ese enfoque, como lo que estamos apreciando acá, son modelos que nos van a demandar mucho tiempo dentro del proceso para el análisis. Entonces se requiere algo más simplificado para un código de diseño. Bolivia lo que ha hecho es incorporar la interacción suelo-estructura a través de los coeficientes de rigidez equivalentes. Eso es lo que hacen los códigos de diseño y se reduce la laboriosidad, lógicamente, y el tiempo de inversión en el diseño sísmico. Si nosotros miramos hacia el mundo exterior, aparte de nuestro país, nos daremos cuenta, pues, que el tema de la interacción suelo-estructura, y si leemos un poco más, data desde el siglo XVIII. Han tenido que pasar muchos años, hasta el año 2005, que la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica dio un paso hacia adelante para poder generar o formar un comité técnico de interacción suelo-estructura, que en sus inicios fue el Comité Técnico TC38. Luego, ya el año 2011, pasó a ser el Comité Técnico 207, que es hasta la actualidad. El primer presidente fue el profesor Vladimir Ulitsky, de ahí por 3 periodos consecutivos, de ahí vino 2 periodos consecutivos el profesor Lisiuk y hoy en día el profesor Shashkin. También hay muy buenos representantes dentro de la interacción suelo-estructura a nivel mundial, como son el profesor Van Impe, que ha hecho muchos aportes, el profesor Katzenbach y tantos otros profesores que han ido haciendo de la interacción suelo-estructura una línea de investigación importante. Nosotros podemos encontrar más información dentro de este comité TC207 de interacción suelo-estructura. En procedimientos y lecturas,
nosotros vamos a poder encontrar información muy valiosa acerca de la interacción sobre estructura, así como lo que hace el doctor Roberto Aguiar con el ciclo de conferencias que ya estamos en la número 260, de verdad, todo un reto, yo creo que marca un hito importante dentro de la ingeniería estructural. Llevar a cabo 260 conferencias es un trabajo demasiado grande y ahí tengo que felicitar al doctor Brian Cagua, que es el soporte importante para el doctor Roberto Villar, que se llegue a este número 260 de conferencia, porque yo, como le decía al doctor Roberto Aguiar, es una biblioteca pública, porque todos pueden acceder a todas las conferencias y son de distintos temas dentro de la ingeniería estructural, nutrirse de conocimientos en forma libre. Eso solamente lo hacen los grandes genios que tienen esa forma de pensar libre. Y ellos también, estos integrantes del comité S207, liderados por el profesor Ulitsky, siempre han tenido esa apertura de publicar. Ahí podemos ver memorias completas de seminarios, conferencias, que están de libre acceso. Y uno lo puede descargar y puede, lógicamente, trabajarlos, investigar. Nos vamos a nutrir mucho. El profesor Vladimir Ulitsky es el dueño, lógicamente, de esta empresa Georreconstrucción. En esta empresa Georreconstrucción es considerada una empresa líder a nivel mundial respecto al tema de interacción suelo-estructura y en esta empresa no solamente se realizan trabajos de interacción suelo-estructura, sino también muchas investigaciones. Hoy en día se ha convertido en un instituto de investigación donde se forman doctores y hacen postdoctorados también. Ellos crearon por el año 2000 el programa Fake Models, un programa que se ha convertido en líder a nivel mundial en interacción sobre estructura, pero dentro del punto de vista geotécnico, no del punto de vista estructural, porque vuelvo a repetir, los códigos de diseño sismo resistente, la parte estructural, la ven en función de los coeficientes de rigidez equivalente por las diversas formas de la interacción sobre estructura. Anteriormente, este programa era de libre acceso. Hoy en día, este programa se solicita también para poder hacer investigaciones de interacción sobre estructura y nos brindan el programa completo con el compromiso, lógicamente, de público. Otra de las mentes brillantes de interacción sobre estructura es este señor, me refiero al profesor Vyacheslav Ilich. Él es el que dirige el departamento de interacción sobre estructura y dinámica de suelos del instituto en honor al profesor Gersevan. En la parte inferior está el enlace al cual uno puede acceder y puede leer en inglés o en lengua materna, que es el caso de ellos. Realizan no solamente investigaciones, en este centro de investigación se elaboran las normas de interacción, no solamente interacción sobre estructuras, sino normas geotécnicas. Se realizan proyectos, participan como consultores, construcción subterránea, edificios de gran altura, reconstrucción, conservación del patrimonio cultural e intervención de la interacción sobre estructura cuando tengamos el caso de el invierno, que es muy crudo y que se sigue trabajando como tal. La intervención en denominados suelos congelados. Otra de las mentes brillantes, que fue un experto en validación de modelos dinámicos de interacción sobre estructura, se realizaban investigaciones a nivel internacional
Y bueno, quería validar mi modelo dinámico, recurrí a este señor que es fue el profesor Ter Martirosyan, jefe de la cátedra en su época de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en la universidad donde hice el doctorado. Él te enseñaba a cómo validar y cómo tener alternativas de validación o metodologías de validación de modelos dinámicos de interacción suelo. Veía el modelo físico, matemático y también el modelo computación. Él trabajó mucho con distintos programas, uno de ellos el Midas, como, y dictaba cursos acerca de validación de modelos dinámicos de interacción. Autor de este libro de mecánica de suelos, el cual lamentablemente está en lengua materna. Si miramos cómo han ido los códigos de diseño, podemos ver de que los códigos iniciaron con este modelo del péndulo invertido, masas a nivel de entrepiso, aceleración en las dos direcciones, pero este modelo, en primer lugar, no describe ni el trabajo espacial de la estructura, tampoco describe el tema de la interacción suelo. En el camino seguido adaptando este modelo, tenemos a Rayana y Munerudrapa de la India, quienes hicieron como aporte que la cimentación tenía una masa, esta masa se va a mover en sentido de traslación y va a rotar alrededor del eje perpendicular al plano. Pero también no solamente va a tener esta rigidez equivalente, sino adicional va a tener la capacidad de disipación de energía. Entonces, por primera vez se empezó a hablar de los grados de libertad de la cimentación, de la masa que genera ese movimiento de la cimentación y de esos coeficientes de rigidez y del amortiguamiento que podría generar. Luego vino Kobori, junto con sus investigadores. Ellos plantearon, continuando con este modelo del péndulo invertido, que efectivamente la cimentación tenía esos movimientos, pero a su vez rotaba alrededor del eje vertical, una torsión en plano. Kobori también planteó que existían indicios de que en sismos severos y de larga duración, probablemente la cimentación perdía contacto con el suelo. Dejó ya eso como un tema de investigación a futuro. Onen y Thomas de Turquía lo que hicieron fue plantear este modelo denominado de masas entrecruzadas. Vemos las masas a nivel de los nudos rígidos, pero si nos vamos hacia la cimentación, podemos ver el tema de los registros acelerográficos como tal. Por primera vez se vio la interacción sobre estructura, incluyendo también los movimientos de traslación, usando registros acelerógrafos. Luego vino Virulia, de Rusia, donde planteó la interacción sobre estructura para el caso de sótanos. Siempre se veía el edificio apoyado sobre el terreno y aplicada la interacción sobre estructura. Él tuvo que discretizar masas colindantes a la cimentación y debajo de la misma. Entonces utilizó para ello el denominado método de elementos finitos, discretizando las masas, como podemos ver, S1 hasta el S9, tanto en forma lateral como en la parte inferior de la cimentación. Luego vino Ukleva, de Uzbekistán. Ukleva lo que planteó es que por la profundidad del estrato del suelo, no vamos a tener de ninguna manera una masa completa, se podría decir, sino discretizando masas por toda la profundidad.
Ahí tenemos la rigidez equivalente, las masas por toda la profundidad y los movimientos que vamos a tener de traslación, de rotación, el tema de la rigidez elástica del suelo y el amortiguamiento. Luego vino Palamaro y Cosmones de Rumanía. Lo que plantearon Palamaro y Cosmolescu es que había una masa de la cimentación, una masa del suelo adherido a la cimentación, una masa del suelo libre, se podría decir, y una masa de un suelo firme, conectados elásticamente y disipando la energía. Hasta que llegó este señor, el profesor Nikolaenko y el profesor Nazarov. Ellos plantearon este modelo tan simple como se observa, donde se tienen todos los grados de libertad probables del movimiento de la cimentación. Y es ahí donde da origen a los modelos dinámicos de interacción suelo, a través de estos coeficientes de rigidez equivalentes. El giróscopo vertical libre, que es un modelo similar al código peruano, donde tenemos los diafragmas rígidos a nivel de entrepisos y la cimentación con todos los coeficientes de rigidez equivalentes. Pasamos ahora, después de haber hecho un pequeño resumen del estado del arte, a la metodología de cálculo. Todo lo que voy a hablar está en este libro de interacción sísmica sobre estructura en edificaciones con platea de cimentación. Para el modelo dinámico, incluido la platea de cimentación, se trabajó con el semiespacio elástico como tal. Es decir, la cimentación, la platea, va a ser rígida, con un módulo de elasticidad alto, un coeficiente de Poisson bajo, y a su vez, en el centroide, es donde vamos a ubicar tanto las masas, las 6 masas en los distintos ejes y los rotacionales, así como los coeficientes de rigidez equivalente, de traslación elástica uniforme en X e Y, compresión elástica uniforme en Z, compresión elástica no uniforme alrededor de X, y de traslación elástica no uniforme alrededor de Z. También estamos viendo que no solamente es la rigidez, sino también el tema del amortiguamiento. Se trabajó como una lámina rectangular delgada por la relación de lados mayor-menor. Para las masas en el centroide, teniendo en consideración dimensiones A, B y C, tenemos acá las masas de traslación y las rotacionales. Luego, se tienen que calcular los denominados coeficientes de rigidez equivalente, los que utilizan los códigos de diseño y específicamente el código de la Federación de Rusia. Acá tenemos, dentro del código de la Federación de Rusia, ellos innovaron dentro de su código de diseño sismorresistente del año 1987 para cimentaciones con maquinarias el uso de la interacción suelo-estructura. Acá tenemos los coeficientes de rigidez equivalente de traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme, compresión elástica no uniforme y traslación elástica no uniforme, dependiente de las características geométricas de la cimentación y de las propiedades del suelo. El valor de B sub 0 está ahí en el libro para cada uno de los tipos de suelos de acuerdo al código. El módulo de elasticidad, el área de 10 metros cuadrados y el área de la cimentación. Y el resto de parámetros dependientes
de este C sub Z, conocido como coeficiente de rigidez de compresión elástica. Los otros son coeficiente de rigidez equivalente. En este código también se incluye el tema del amortiguamiento. Acá tenemos para el amortiguamiento todos los parámetros del cual depende y la relación para cada uno del resto, mejor dicho, de parámetros de amortiguamiento. De tal manera que podamos obtener las características de amortiguamiento dependientes del parámetro, la rigidez y las masas. Como objeto de investigación, tenemos una estructura simple de 2 crujías en X, 3 en Y, crujías en X de espaciamiento de 5.5 metros y en Y de 4.5 metros, con columnas que van variando por la altura las dimensiones, la altura de entrepiso de 2.7 metros, metro 20 de profundidad de desplante, y viene la platea de cimentación. Acá están ya las masas de la platea trabajada como una lámina rectangular delgada. Tenemos ahí las masas en X, Y, Z y las masas rotacionales o momentos de inercia de masa alrededor de los ejes X, Y Z. Pero siempre tratando de que se va a calcular en función de la superficie de contacto platea con el suelo. En cuanto a los coeficientes de rigidez equivalente, acá tenemos un total de 4 modelos dinámicos, donde se han calculado los coeficientes de rigidez equivalente. Tenemos el modelo del profesor Barka, que fue un científico ruso, jefe de la cátedra de la mecánica de suelos de la universidad donde yo hice el doctorado. El modelo de la norma rusa, donde también participó el profesor Barka. Se publicó dicho código y al año siguiente falleció el profesor Barka, ya por una edad avanzada. El modelo del profesor Sarsian, Akaunegimovich, donde en su libro de mecánica estructural describe este modelo dinámico de interacción sobre. Y también se vio o se analizó el modelo del profesor Sharia. El profesor Sharia fue su doctorando al profesor Sarsian. Consecuentemente, sus modelos nos van a arrojar resultados un poco cercanos. Lo que observamos en el modelo del profesor Barka es que dentro de los coeficientes de rigidez equivalente no estamos observando el rotacional alrededor de Z. Por lo tanto, acá en este modelo hay que restringir la rotación en Z, que es lo que debemos hacer. El resto de modelos no, el resto de modelos sí tiene dichos coeficientes de rigidez equivalente. En las características de amortiguamiento, el modelo del profesor Barka no tenía, nunca llegó a determinar estas características de amortiguamiento. El caso de la norma rusa sí la tiene, Sarsian y Sharia también, para cada uno de los ejes, así como los rotacionales. Miramos y entendemos que la interacción suelo-estructura, siempre lo digo, es como que mis pies están libres sobre la superficie, me imponen un golpe equivalente a un sismo, y me voy a trasladar inclusive con mis pies un poco más, pero me voy a esforzar menos en mi cuerpo, comparado con un modelo empotrado en la base, que podríamos simularlo como que mis pies están fijos sobre la superficie, me imponen el golpe, y yo voy a esforzarme más en mi cuerpo.
para no desplazarme tanto y poder, lógicamente, colapsar. Entonces, si partimos desde ese enfoque, podríamos decir que la interacción sobre estructura lo que me va a dar como resultados será que voy a incrementar mis periodos de vibración. Efectivamente, estamos viendo en esta tabla donde el modelo empotrado tiene un periodo menor que todos los modelos de interacción sobre estructura anteriormente indicados. También, con la interacción sobre estructura, yo puedo, un modelo dinámico, una de las formas de validación es a través de esta falla de alabeo en losas. O podría observar en este modelo empotrado, el tema de alabeo significa que dos nudos en una diagonal se levantan, componente vertical en 1 y en 3, 2 y 4, descienden. O el inverso, descienden y se levantan. Entonces estaríamos acá teniendo un signo positivo y acá signo negativo. Fallas en las esquinas. Pero si miramos acá, en esta tabla, podemos observar que el modelo del profesor Barkan tiene un comportamiento ilógico en el modo 17 de vibrar. Estamos viendo que se ha despegado completamente la cimentación del suelo en ese proceso de vibración. Si miramos en el caso de la norma rusa, no estamos viendo ninguna anomalía en cuanto a lo que es alabeo en losas. En Sarsián está ocurriendo lo mismo que había ocurrido con Barca, pero ocurre en el modo 9, vibrando por la vertical. Y Sharilla, en el mismo modo 9, como le decía, Sharilla, un comportamiento similar a la del profesor Sarsián. Entonces, de acá podemos deducir que estos modelos no son viables como tal. Nos quedamos solamente con el tema de la norma rusa. Tenemos acá el modelo empotrado, lo comparo con el modelo de la norma rusa, y efectivamente estoy observando que hay un incremento en los desplazamientos laterales. Me cumple con mi código de diseño, pero con interacción puede y no cumplir como tal. Por lo tanto, la interacción sobre estructura va a ser mucho más exigente en el control normativo de distorsión o deriva de entrepisos. Lo mismo estamos viendo en la otra dirección. Hay un incremento de desplazamientos y en este caso sí llegó a cumplir con el código de diseño sismorresistente para el caso específico del Perú. En las fuerzas internas ya habíamos hablado que en el caso del modelo empotrado y el modelo de interacción sobre estructura, lo que voy a lograr es una optimización, significa voy a reducir las fuerzas internas. Efectivamente hay una reducción de fuerzas internas para ambas direcciones, me refiero al axial cortante y momento, comparado con el modelo de la norma rusa, versus el modelo empotrado en la base. De esta investigación, lo que estamos entendiendo es que el menor efecto y el más confiable ha sido el tema de modelo dinámico de la norma rusa, el cual, como les digo, fue aprobado desde la norma del año 1987 y hasta hoy en día se utiliza la interacción sobre estructura. Y el modelo más alejado ha sido el tema del modelo del profesor Janin.
Ahora pasaremos a un punto número 4, que le he denominado aportes de investigaciones, no de todas, sino de algunas de ellas que se asesoró y que vamos a ver qué cosas se investigó en cuanto a lo que es la interacción sobre esto. Este tema fue de interacción sísmica sobre estructura de edificaciones de albañilería confinada con platea de cimentación, cuyos autores de la tesis fueron los ingenieros William Galicia Guardiz y Javier León Vázquez, contando con mi asesoría. Acá tenemos la distribución en planta, vemos ahí el estacionamiento, los departamentos como tal, porque dentro del boom inmobiliario en mi país empezó pues a cambiar inclusive la parte normativa. Entonces, el uso de la albañilería, y es algo muy clásico, es un tema muy estudiado, se tiene mano de obra calificada y es de mucha preferencia, podríamos decir, del nivel socioeconómico C hasta el B en mi país. Entonces, construir departamentos de albañilería es una alternativa viable. Ahí tenemos en el lado derecho los cortes por toda la elevación y la distribución de los muros. Como es conocido con albañilería, hay exigencias normativas, los denominados controles de resistencia y los controles de rigidez. En el de resistencia, pues tengo que verificar la carga tributaria de porte al muro, el esfuerzo, mejor dicho, que va a tener dicho muro, versus los esfuerzos límites que nos demandan los códigos de diseño sismo resistente. Tengo que verificar dichos esfuerzos, tanto los muros en la dirección X como los muros en la dirección Y. Como es albañilería, hay una densidad alta de muros. Y efectivamente se verificaron todos los muros. Por ahí íbamos muy bien. Otro de los controles de la albañilería es la denominada densidad mínima de muros, indicado y tipificado dentro del código de la norma peruana de edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma específica de albañilería. Nos exige que debemos de controlar y debemos de tener una cantidad necesaria de muros, mejor dicho, el área total de los muros relacionado con el área en planta de la estructura debe tener una cantidad o un factor o un valor que me garantice que no vamos a tener durante un sismo agrietamientos por la diagonal en los muros. Y eso le llamamos densidad mínima de muros. Al verificar la densidad mínima de muros en la dirección X, en esta investigación, pues no cumplía como tal. El código de albañilería de mi país permite también que al no cumplir puedo cambiar algunos de los muros de albañilería por un muro de concreto armado. Al cambiarlo al concreto armado, ya me va a cumplir. Algo especial que se tenía acá también eran las distintas configuraciones o tipologías de las columnas. Como vemos en este gráfico, tenemos columnas tipo L hasta casi tipo U, ¿no? Entonces había configuraciones especiales. Ya verificado el tema de la densidad mínima de muros tanto en X como en Y, podemos apreciar que ya nos cumplió. Por ahí ya estamos tranquilos con el código normativo. En cuanto a la interacción sobre estructura,
El tema del balasto vertical es un tema que va a participar. Ese C sub 0 lo obtuvo el profesor Barkan, dedicando 48 años de su vida para los distintos tipos de suelo. Están también en mi libro y que es de conocimiento público, porque está también en la red, significa que es de libre descarga. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos la tabulación de C sub 0, 0.8, 1.2, 1.4 y 1.8, y estamos viendo pues que en el mismo gráfico hay un modelo que no está cumpliendo. Si se dan cuenta, este es mi modelo empotrado y este es mi modelo de Sarcián. Está por arriba, algo que no puede existir, tiene que ir por abajo. Por lo tanto, este modelo es Sarcián. Ya empezamos a descartar. También la interacción suelo-estructura en esta investigación nos permitió optimizar el espesor de la platea de cimentación. En mi país se tiene que cumplir con el control de funcionamiento, la verificación, mejor dicho, en el caso de este tipo de cimiento. Pero muy aparte de esto, la interacción también me da la opción de la optimización estructural. Acá lo que podemos observar en el espesor de 40, el modelo empotrado y todos hacia arriba, no cumplen. La interacción suelo-estructura me está diciendo que tiene que ser menor. Acá tampoco cumple. Y acá sí, este no cumple y estos dos modelos sí están, Barkan y Normaus. Entonces puedo también ir descartando modelos dinámicos de interacción sobre estructura que no me van a permitir, lógicamente, cumplir con la filosofía propia. Se hizo también la distribución de energía en el tiempo, o denominado balance de energía. Podemos ver ahí la energía de entrada del sismo y la energía que va a disipar la estructura, esforzada al máximo en este modelo, sin interacción sobre estructura. En cambio, con interacción sobre estructura, ya estamos viendo el tema del suelo, cómo va a disipar la energía. Dependerá, lógicamente, del tipo de suelo que yo voy a tener. La capacidad o el porcentaje de disipación de energía. En esta otra investigación, denominada interacción sísmica suelo-estructura, en edificaciones con muros de ductilidad limitada sobre platea de cimentación, cuyos autores fueron los ingenieros Marcos Serna Vázquez y César Espinosa Torres, también contando con mi asesoría. Les estoy hablando de investigaciones que se realizaron hace unos años, como tal. Hoy en día, lógicamente, por no decir todos, ellos ya tienen su gran maestría y algunos, caso Marco Cerda, el grado de doctor. Se realizó un proyecto al interior del Perú. El primer proyecto fue en la ciudad de Trujillo, el de William Galicia. Y este proyecto, como ven, ya el tema del techo, de la última losa, del acabado como tal, ya nos está diciendo pues que se trata de otra ciudad que no es costera, sino es andina. Ciudad Cajamarca. Ahí está, tenemos ahí la ciudad de Cajamarca, este proyecto en un lugar muy, pero muy conocido, denominado Baños del Inca. De igual manera, edificio multifamiliar, pero proyectado con muros de ductilidad limitada. Estos son proyectos reales que se han realizado, no solamente en investigación, sino en la construcción y la aplicación de la interacción sobre estructura dentro del mismo, que es lo que se ha tenido. Acá ya está el modelo
computacional con el programa SAP 2000. Lo importante de esta investigación, como vemos en la cimentación había una parte libre, entonces habría que discretizar por franjas o por sectores la distribución de todos los coeficientes de rigidez equivalente por bloques. Ese fue el aporte que se tuvo en esta investigación. Sabemos perfectamente que este sistema de muros de ductilidad limitada son los muros delgados de concreto armado con una malla electrosoldada en su interior, muros de 10 centímetros hasta de 7 centímetros existen como tal, un sistema industrializado. Entonces, acá tenemos ya los esfuerzos y de nuevo la interacción sobre estructura me va a lograr, lógicamente, sea con muro de utilidad limitada, sea de albañilería, me va a incrementar, o de concreto armado, me va a incrementar los periodos de vibración. Hasta que llegó esta investigación de comparar si antes habíamos visto dos proyectos reales de albañilería confinada y uno con muros de ductilidad limitada, pues era necesario comparar ambos sistemas estructurales conocidos, tipificados y aceptados por el código peruano. El autor, el ingeniero Luis Zabaleta Chumbiauca, y teníamos que comparar tanto albañilería como muros de utilidad limitada. De nuevo, edificio multifamiliar, porque el ingeniero estructural va a tener que tener alternativas para el cliente de tal manera que elija, lógicamente, el sistema estructural. En Perú se estaba construyendo mucho con estos muros de ductilidad limitada. Empezó en el año 2000 aproximadamente crecimiento sostenido en el tiempo con este sistema de muro de utilidad limitada y creció y bueno, la expansión fue muy alta. No había otra alternativa, pues comparar esto versus lo que es albañilería. ¿Cuál fue el aporte? Concentramos todos los coeficientes de rigidez, pero para el vertical, ese sí lo distribuimos en toda el área de control. De nuevo, los periodos de vibración era ya de esperarse que se iban a incrementar, pero las fuerzas internas tenían que reducirse, se verifica. Y acá se sintetiza. Muro de utilidad limitada y albañilería confinada. ¿Cuál era la ventaja de albañilería confinada? Y esto había una ventaja. Primero, la mano de obra es calificada, no hay duda. Es un sistema constructivo muy usado en el Perú y los maestros de obra están muy capacitados. Los operarios de igual manera, los ingenieros, ni qué decir. Y es un sistema que tenemos una norma que ha sido bastante bien elaborada. Muchas investigaciones que se han realizado con albañilería, laboratorios especializados de investigación, dan una garantía lógica de este sistema estructural. Y los muros de utilidad limitada también tienen sus ventajas versus la albañilería confinada. El tema de los costos llega a reducir aproximadamente el 50% en cuanto al costo. El tiempo de ejecución también, por ser un sistema industrializado, con encofrados deslizantes, vamos a tener la reducción del tiempo de ejecución del proyecto, también cerca del 50%. Por lo tanto, hay ventajas bastante fuertes. El gran problema
Lógicamente, mientras que en el otro hemos hecho mucho, en esto todavía seguimos tratando de entender, porque por un lado está el programa computacional, como es una alta densidad de muros, todos estos muros vienen a ser muros portantes y a su vez de corte, implica pues que por esa alta densidad de muros, cuando vamos a ver el control de distorsión o deriva de entre pisos, va a pasar siempre muy bien. No va a haber problemas en absoluto. Eso lo vamos a ver siempre con este sistema que las distorsiones son bajas. Pero los sismos, incluido el de Chile, nos demostró que este sistema tenía falencias para sismos de larga duración y muy severos. Por un lado, hay que seguir investigando y por otro lado, empezó también el tema de la reducción del espesor, dado que el código te exige distorsiones límites y con esta densidad de muros voy a pasar dichos controles, muy bien, voy reduciendo el espesor de 10 centímetros a menos. Cumple con la norma. Ambos cumplen con la norma. Se aplica la interacción, pero es necesario seguir implementando las investigaciones relacionadas no solamente con la albañilería, que todavía siempre hay muchas cosas por hacer, en este caso el muro de utilidad limitada, aún más. Esta otra investigación, donde se comparaba el modelo normativo y el de interacción suelo-estructura para un edificio de 9 pisos en la ciudad de Lima, o muro de utilidad limitada, pero con una casuística especial. Lo realizaron los ingenieros Carlo Vega Pereda y Sergio Zárate Chirinos. Los anteriores fueron de la Universidad Privada antes de los Rego y este fue de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima. Acá había un caso muy especial, o dos casos especiales. Miramos ahí, dentro de la distribución, acá una especie de una garganta, donde vamos a tener una alta concentración de esfuerzos. Por lo tanto, el tema rígido ahí va a tener que funcionar. Y lo otro es que este sistema, como les decía anteriormente, por lo mismo de que cumple con las distorsiones de entrepiso, holgadamente, entonces se empezó a reducir el espesor. Y aparecieron las denominadas viviendas de interés social o viviendas sociales. En estas viviendas sociales, el espesor de 10 centímetros se llegó a reducir hasta de 6 centímetros. Y pasaba todos los controles normativos de distorsión o deriva de entrepisos. También se empezó en el sistema constructivo a hacer algunas mejoras como el primer nivel, hacerlo de concreto armado y luego los muros. En fin, se empezaron a innovar algunas cosas también con la idea de poder mejorar. Entonces había que ver también el límite que se tendría que tener en cuanto a lo que es la altura, el código de diseño. Luego aceptó, es un máximo de 8 pisos utilizando este sistema de muro de utilidad limitada. Pero si yo tengo primero y segundo de concreto armado, pues puedo subir hasta 10. En este proyecto, el presupuesto total en acero era de 71 toneladas aproximadamente. Realizando el análisis conservador estático, 64.5 toneladas. Si incluíamos el análisis con la interacción estática, 59,
toneladas, una reducción. Si ya incluíamos el análisis dinámico o el modelo de Barca, 58 toneladas, pero si incluíamos un tema de investigación interesante que hasta hoy en día sigue en el tapete para poder seguir hablando, el tema del amortiguamiento para este sistema. Se habla mucho de que el 2% es el valor más adecuado para este sistema, basado en muchas investigaciones a nivel internacional, y la consideración de muros agrietados también, otro tema importante, porque este sistema ha tenido fallas, como le decía, y llegaba por el orden cerca de 70 toneladas. Significa muy cercano al presupuesto total de la obra, lo cual lógicamente daba una garantía y una tranquilidad en la realización de este proyecto. De esta manera, estamos llegando a la culminación de la presente conferencia y no me queda más que agradecer pues a los doctores Roberto Aguiar Falconi y al doctor Brian Cagua por siempre ser tan generosos de invitarme. Y a todos ustedes muchas gracias. De verdad. Muchas gracias, profesor Gainer. Realmente una brillante conferencia como siempre, en especial muy buenos casos de aplicación y claro, ahora tenemos parte de las preguntas por parte de los asistentes, así que si tienen dudas, por favor escriban en el chat y yo le transmitiré las preguntas al ponente. La primera pregunta tiene que ver con, durante la modelación de estos edificios, las losas. ¿Cómo nos recomienda modelarlo el tema de agrietamiento y el tema de shell versus membrana, un solo modelo o varios modelos en función del objetivo de resultados? Perfecto. Pues va a depender de las... Hoy en día el código peruano ya es un poquito más claro, la propuesta de norma del Perú ya es un poquito más claro respecto al modelamiento estructural de las losas de entrepiso y también para la cimentación. Pero va a depender de la aplicación que se va a tener. Una cosa es una losa aligerada o una losa maciza. Son dos cosas, dos comportamientos distintos, ¿no? Depende como tal. Perfecto. Hay una siguiente pregunta respecto a cuál es la decisión entre tomar platea versus tomar cementación con plintos aislados. Bien, el tema de la platea de cimentación más que todo es por el tema de la capacidad portante del suelo, ¿no? Entonces, si tenemos un suelo desfavorable, no solamente en capacidad Perfecto, portante, profesor. sino... Y una última pregunta. Sí, me parece que me quedé sin audio o... Sí, yo le escucho a usted muy bien, al doctor Ah, Ryan Cagua, no sé qué pasó. bien, perfecto, doctor. Como tengo este tema de las interferencias a veces en el internet, pensé que me había quedado sin audio, ¿no? Mm, no estoy muy bien. Bien, Doctor Ryan, contestaré entonces alguna pregunta que están ahí en el chat, según lo que estoy pudiendo leer. El módulo de elasticidad, lógicamente que va a afectar no solamente en el material, el caso de la estructura, sino también en el suelo mismo, en la flexibilidad. Así que va a tener una participación directa, ¿no? Parece que me quedé sin internet. Disculpas. Tal vez escuchó la última pregunta y se dio respuesta a ello, profesor Gagner, o lo repito. Sí, respondí a una del módulo de elasticidad como tal. Ya, y había una última pregunta respecto a los muros de ductilidad limitada y la incorporación de juntas de entre unión columna-viga y si el espesor de mínimo de 10 centímetros.
Los muros de utilidad limitada es un sistema donde hay la ausencia de columnas, de vigas, solamente son muros delgados, una alta densidad de muros. Este sistema pues no nos permite hacer modificaciones tampoco, ¿no? Es decir, el proyecto tal como está, así queda hasta el final, ¿no? Lo que sí se considera es la junta de fragua que se tiene que tener dentro del diseño. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Entonces, ahí hay unas respuestas para las preguntas que nos han hecho, hay buenos mensajes de felicitaciones, hay más interrogantes, pero por honor al tiempo, vamos a dejar la conferencia hasta acá y voy a pasar más bien a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, Realmente muy sorprendido con tanta pregunta que han hecho los asistentes a la conferencia. Por lo regular, máximo hacen dos preguntas o tres preguntas, no más. Con usted hemos visto que han hecho como unas 10 preguntas. Lastimosamente, no queremos alargarnos mucho y decirles que tal vez por interno pueden contactar con el doctor Jenner para que él les pueda responder. Y también decirles algo importante. Me parece a mí que el doctor Jenner Villarreal acabó de publicar un libro sobre interacción sobre la estructura. Bueno, no es nada raro, pero el doctor tiene muchos libros publicados, pero me parece a mí que últimamente publicó un libro sobre este tema donde ustedes pueden primero contactar con el doctor y luego después en el libro es diferente. Aquí estamos en una conferencia en la cual nos ha presentado, creo que cuatro tesis de maestría que el doctor ha dirigido. Lo ha presentado rápido o así, porque no hay mucho tiempo, pero si ustedes quieren, están interesados en esa temática que es muy importante, pueden contactar con el doctor para que les indique sobre el libro. Y otra cosa que es importante, el doctor tiene una gran cantidad de videos didácticos, que en su blog usted puede contactar nuevamente con él y acceder a esos videos. Yo feliz de la vida y me alegro mucho que aquí entre los participantes a esta conferencia vi gente de la ciudad de Puerto Viejo. Puerto Viejo tiene un pésimo suelo. Entonces digo, en Puerto Viejo debe ser obligatorio el diseñar la cimentación con interacción sobre la estructura. Bueno, mi doctor Gene Villarreal, felicitaciones y qué lindo, nos ha dado una conferencia magistral. Muchísimas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias, igual al doctor Brian Cagua. Y gracias a Dios que hoy día el internet estuvo estable. Tenía mucho temor de ello, de verdad. Muchas gracias y a todos, muchísimas gracias por estar presente. Un gran abrazo para todos ustedes. Especial Muchas para el gracias, doctor Muy amable. Roberto Aguilar y el doctor Brian Cagua. Un gusto, muchas de gracias. verdad. Antes de despedirnos, solo brevemente, quisiera compartir un certificado para nosotros. Es realmente muy grato tenerlo el día de hoy acá y agradecemos el tiempo y la predisposición para poder brindar esos conocimientos tan valiosos en este ciclo de conferencias con el tema interacción sísmica, suelo, estructura en edificaciones con platea de cimentación. Fina mi persona como coordinador de la red de Science Lab. Quiero indicar también que ha sido una de las conferencias más destacadas en los últimos meses por el tema de que ha habido mucha gente de diferentes partes de Latinoamérica. Claro, eso implica, ¿no?, las personas que siguen sus libros, sus publicaciones, y es un trabajo que eh, felicitamos de parte de Ciencia Lab. Antes de darle paso a algún comentario final, también quisiera yo indicar que todos estos videos estamos migrando a una plataforma en YouTube y que tenemos ya alrededor de 100 videos listos en la plataforma de las 260 conferencias. Por otras obligaciones, hemos ido poco a poco actualizando los videos y subiendo con un resumen para que la gente pueda verlos, disfrutarlos, comentarlos.
y nos llena de alegría cuando se tiene muchas visitas y comentarios hacia los ponentes por sus intervenciones. Profesor Geithner, ahora sí, si usted desea un comentario final y comentarnos algo de su libro o de su blog que también tiene, eh, sería el espacio. Más bien, antes de comentar todo ello, agradecerles a ustedes por la gentileza que siempre tienen de invitarme y a todos quienes les gusta el tema de la interacción sobre estructura, con gusto. Las diapositivas la tiene el profesor Brian Cagua. Ahí está el correo al cual pueden también escribir. Con gusto los atenderé. Muchas gracias, de verdad. Gracias nuevamente y gracias a todos los asistentes por tomarse ese tiempo y seguir estas conferencias. Invitación todos los lunes en el mismo horario. Que tengan una buena semana. Hasta un próximo lunes.